Comprendiendo la Constitución de la República de Colombia, con el aporte del profesor constitucionalista Albeiro Pulgarín, en el marco del primer Diplomado Nacional en Formación Política para Nuevos Liderazgos, realizado en la Escuela de Formación Política Progresista, con la coordinación general de María Eugenia Giraldo. Comprendiendo la Constitución de la República de Colombia. Un compromiso de todas y todos los colombianos. Por la ignorancia nos han derrotado más que por la fuerza. Simón Bolívar. Hoy continuamos el curso, pero con una novedad desafiante para el país. Y me acabo de enterar porque estuve ayer un poco distraído de estos asuntos. No sabía que el presidente Petro propuso Asamblea Nacional. Entonces, les informo que desde el año pasado, en un grupo de tantos que hay de análisis, no militante, ni proselitista, ni ideológico, ni liderazgo, ni dogmático, ni nada. La mayoría son jubilados de las universidades. El que quiera ir, el que no quiera ir, si un día van 2, otros días van 8, otros días van 20. Como hay muchos grupos, ¿no? Entre ellos el que dirige el doctor Hernán Gaviria, que es el grupo de Héctor Abad virtual. En ese grupo que se está conformando, hace un año empezó a hablarse de una asamblea constituyente. Pero entonces fue muy fría la situación, porque el presidente Petro recuerda muy bien que de candidato del inicio dijo que el país necesitaba una Asamblea Nacional Constituyente y eso alborotó el avispero. Y ahora también. Entonces él, en su misma posición estratégica política, no volvió a hablar de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. Y más bien dijo, ya cerquita la elección, yo no convocaré a una Asamblea Nacional Constituyente, y se tranquilizaron pues las estructuras de poder, porque ellas en Colombia son las que han impuesto todas las constituciones, inclusive esta. En Colombia no ha habido una constitución que tenga como matriz el contrato social. El primer contrato social de la humanidad se celebró en 1948 entre 4 factores reales de poder, 3 capitalistas y 1 socialista: Francia, Estados Unidos, Inglaterra, De Gaulle, Roosevelt y Churchill. Y la potencia socialista, Stalin, los bolcheviques, llegaron a un contrato social en 1942. Ese contrato social quedó en todo el derecho internacional. Entonces, Colombia se fue adhiriendo al derecho internacional. La Carta de la ONU, el Pacto de San José de Costa Rica, el Convenio de Viena contra la tortura, la no discriminación racial, la igualdad de género, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los tratados de la OIT y la Corte Penal Internacional de Roma. Se me escapan dos acuerdos internacionales importantes. Los TLC no son derecho internacional. Los TLC son adhesiones del débil al poderoso. Entonces, esos TLC que hay firmados, que son como 12, que ya anunció el presidente que eso hay que anularlo, eso no tiene que ver con el derecho internacional, eso es adhesiones que se busca el poderoso porque le puede ser más rentable económicamente que invadir el país, pero tiene que invadirlo, pues usted sabe muy bien que Estados Unidos no tiene problema en invadirlo. Aunque él diga que nunca invade, pero usted sabe que Estados Unidos no me le puede creer ni eso, ni lo más mínimo le puede creer a estos señores norteamericanos. Entonces,
todo ese proceso constitucional en Colombia, todas las 14 constituciones del siglo XIX, que vamos a hacer un recuento más adelante, es importante que lo tengan en cuenta, y esta es la 15ª constitución, fueron imposición. Esta es imposición de Washington. Los neoliberales se reunieron en el 70 en Davos, y la reunión la citó un premio Nobel de Economía. En ese momento no era premio Nobel de Economía, un señor Hackey, era un economista común y corriente, pero escribió una tesis que llamó microeconomía política, y eso no se conocía en ningún pensum académico. Entonces le ganó el premio Nobel por la tesis de microeconomía política. Entonces, como ya tenía ese prestigio y era de las aristocracias dominantes, la reunión, miren lo peligroso que uno es no estar atento a lo que pasa en el mundo y hacer de un país una parroquia, como lo hacemos nosotros. Para nosotros el barrio Madrid es una parroquia, la vereda Palo Blanco es una parroquia, a la vereda Palo Blanco no importa lo que ocurre en la vereda Ugalí, aislado, y esa es una estrategia. Entonces, como no estábamos pensando el país y el mundo en el 70, entonces se reunieron en Davos, por eso siguen reuniéndose en Davos. Entonces lo citó el economista. Digo, bueno, el proyecto socialista cae en el 90, ¿cómo así? Pues como vamos manejando la economía y penetrando el mercado socialista, lo derrumbamos. No es socialismo, proyectos. El socialismo no ha habido en ningún país en la humanidad. Error de la gente, cayó el socialismo, no va a caer lo que va a existir, mucho menos el comunismo, porque el comunismo es una etapa superior del socialismo, y antes del socialismo hay una propuesta muy clara que se llama el Estado Social de Derecho, que se aprobó en la Carta de la ONU. Entonces el señor lo reunió y dijeron ellos, nosotros no habíamos caído en cuenta de que ese mercado caía en 20 años. Siempre vamos a ver qué hacer. Entonces le dicen a él, bueno, ¿qué hacer? Ninguno, porque usted sabe que esos magnates de la economía, lo único que ellos estudian es cómo va el saldo bancario. Eso no tiene preocupación por política social, políticas públicas, no, es política monetaria. Entonces ellos, nosotros no sabemos qué hacer. Entonces le dijeron al economista, a ver, tráiganos ustedes qué hacer. ¿Qué hay que hacer? Convocaba una reunión y se llegó a la próxima reunión y él llegó y le regaló a cada uno de esos magnates de la economía, díganme un libro que se leyó mucho en Rusia y en todo el mundo, que se viene de la Revolución Socialista. ¿Qué libro? El manifiesto comunista. Otro libro muy importante de pedagogía de la US. Ese libro se llama ¿Qué hacer? ¿Qué hace Lenin? Lo escribió Lenin en ese momento. Oiga bien, entonces él llegó y le regaló el libro de Lenin. Es que nosotros no somos comunistas. Entonces les digo, léanlo con cuidado para que sepan cómo se le traspasa a la gente una ideología para su militancia. Entonces, cuando nos llegó el neoliberalismo en 1990, ya había obreros neoliberales, masas neoliberales, que nos llegó por fin el paraíso. Yo cuando, en el 92, que muchos sindicatos programaron el estudio de la Constitución, fui a un sindicato. Entonces un obrero se levantó y me dijo, profesor, qué pena con usted está muy equivocado. El neoliberalismo es la salvación para la humanidad. El neoliberalismo para un obrero. Doctor Efran, ¿quién aprobó la ley 100, las oligarquías? ¿Quién la aplicó? Los médicos. Los médicos también dijeron que ese era. Y también me hizo un debate un médico en la Facultad de Medicina. Yo quería los obreros. Una reflexión. Yo tengo la seguridad de que no tenía el pasaje en el bolsillo. Entonces le pregunté, dame un ejemplo de que el neoliberalismo va a beneficiar al pueblo. Sí, profe, muy claro. Mire esos carros que están vendiendo a 50 millones, ¿sabe cómo van a quedar? A 20. Bueno, ahí
Yo creo que no tenía pasaje. Entonces se reunieron 20 años antes. Por eso estaba todo preparado desde la experiencia socialista, escogiendo esa experiencia para estallar la crisis de 3 proyectos socialistas, no del socialismo. No ha habido socialismo de la manera. El proyecto albanés, el proyecto ruso, el proyecto chino y el proyecto de La Habana, que todavía sigue con sus problemas. Vamos a ver dónde va a terminar ese proceso, porque hay una propuesta que Cuba se apruebe el Estado Social de Derecho. Y la otra propuesta es la de los que siguen emigrando al paraíso del imperio, que ellos creen que allá al lado de Miami va a estar su salvación. Y suena americano. Bueno, entonces les pongo ese ejemplo para que entiendan que para imponer el modelo neoliberal venían trabajando muy por debajo. Entonces estas oligarquías del mundo, estas aristocracias, este mercado ya tiene preparado que va a imponer asambleas constituyentes en todo el mundo. Entonces, ¿qué es inversión? Además que el presidente Petro, con todos sus vínculos internacionales, se enteró. Es posible. Ya nos van a salir adelante. No, vamos a desarrollar ya la iniciativa de una constituyente popular y democrática. Entonces, eso va a meritar mucha discusión, pero entonces yo mejor voy a solicitarles que esta clase es de 9:30 a 11. A 11:30. A 11:30. Entonces, a las 11 interrumpo lo expuesto para que demos la discusión. Sí. Porque es que, ¿cómo? Yo creo que el pueblo colombiano no sabe qué es una constitución. ¿Cómo se hace eso? No sabe qué es una constitución. Y no estoy exagerando. En el 96, la Universidad Autónoma de Manizales quiso celebrar los 5 años de la Constitución. Entonces, claro, uno como en la cátedra que dio filosofía constitucional, hermenéutica constitucional y constitucional colombiana. Pero esto no hay ninguna gracia que uno sepa eso. 30 años como decirle a un carpintero, cada que produzca una cama vegetal, que produzca bien. Esto es lo que uno ha trabajado. Es que ni siquiera se cae. Entonces, cuando llegué, yo creí que era una celebración entre estudiantes. Y mi sorpresa es que veo sentados adelante 5 constituyentes. 5 constituyentes. Entonces dije yo, bueno, qué pena, pues yo vine aquí preparado para una clase de estudiantes. ¿Y qué uno dará a estos señores una clase de estudiantes? Va a tener que combinar. Y miren pues lo que ocurrió, que bueno que lo contemos entre nos, ya que estamos en familia, y que esto no se publique. Cuando terminé, no voy a dar el nombre del presidente porque es un hombre muy respetuoso, ya murió, pero un gran hombre del Partido Conservador, pero un gran impulsor de la paz. Bueno, yo creo que sí lo recuerdo, Augusto Ramírez Ocampo. Un gran hombre, Augusto Ramírez Ocampo. Fue una mano derecha del doctor Belisario Betancourt para el proceso de paz del 85. Entonces yo terminé y el doctor Ramírez se me acercó a un rinconcito y me dijo: hombre, yo sí te voy a confesar la vergüenza que tengo. Yo no sabía que en esa constitución había enseñanzas de Hegel, Guillermo Federico Hegel. Y aquí hay normas inspiradas en Guillermo Federico Hegel, el más grande filósofo del siglo XVII. O 18. Entonces, miren esa situación. Yo creo que el pueblo colombiano es un analfabeto político. Y eso no es para que nos demos mea culpa, todos son analfabetos, todos. El único analfabetismo que sí tenemos que superar es el político y se supera con el estudio de la Constitución. Entonces esta carta, como ya estábamos en el mercado internacional y el Consenso de Washington ordenó que Colombia tenía que entrar al mercado internacional, recuerden que se los dije la vez pasada, porque Estados Unidos dijo
ante la crisis de América Latina no voy a invertir un peso porque voy a recuperar la deuda externa, que son 500.000 millones de dólares en 1990, hoy en Colombia eran 17.000 millones de dólares en el 90, y hoy la deuda externa se está acercando a los 200.000 millones de dólares. Es decir, este país está hipotecado. El que diga que esta casa es mía está mintiendo. Esas casitas que es suya, esa finquita, esa parcela, esos buses, esos no son de ellos. Viene ahí un resto del imperio, el que dispone sobre arriendos, sobre pasaje, sobre salarios, sobre pensión, es el imperio. Entonces ellos dijeron, hay que institucionalizar América Latina. En el 70 y ya en el 90, como ya estaban caídos los proyectos socialistas, corroídos por debajo, pues ustedes se dieron cuenta que no fue sino mandar a 20 personas, empujaron algo que era simbólico de eso, el muro de Berlín, y el muro de Berlín cayó con un empujoncito. Ya estaba corroído por debajo del proyecto. Entonces esta es una constitución que podemos calificar dicotómica, contradictoria. ¿Por qué? Porque desde Washington se ordenó que había que colocar todo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Pero usted dirá, entonces los neoliberales se volvieron humanistas. No, porque son interesados. Como Colombia va a tener que relacionarse con el mercado extranjero para que de esa ganancia le pague la deuda externa, que eran 10 millones de pesos, hay que colocarle a esos bobos financistas del mundo una parte filosófica que diga cosas muy bonitas. Colombia es un Estado social de derecho, la dignidad humana, el derecho a la vivienda, todos los derechos fundamentales. Pero no le vamos a dar los dientes para que mastiquen y coman. Dejemos los sin dientes, la parte filosófica. Y en la parte orgánica vamos a colocar todo el modelo neoliberal. ¿Y quién lo va a dirigir? El presidente de la República. Ese presidencialismo que ha regido en Colombia desde la primera constitución de 1811 hasta hoy, presidencialismo que fue bajada la estructura monárquica española al presidencialismo. Ya les puse el ejemplo, que la primera carta de 1811 decía: reconocemos como nuestro presidente al rey Carlos V. ¿Cómo le parece? Declaramos la independencia con nuestro presidente de Portugal. Pero no hubo independencia, hubo separación. Se separaron y detrás estaban Inglaterra y Estados Unidos como cuervos, a ver cuál ellos cogían estos borregos de un país que llamaba en ese momento, había una inicio ya de Gran Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá. Entonces la decisión en ese momento fue reforzar el presidencialismo con el cual han regido hasta hoy, y la única diferencia es que el primer presidente de sentimiento democrático que coge ese presidencialismo al servicio de la aristocracia y lo convierte al servicio del desarrollo del pueblo. Lo que ellos hicieron toda la vida a favor de ellos, que va a utilizar ese presidencialismo al servicio del desarrollo. Por ejemplo, hay preocupación que se van a caer nuestras reformas. Las puede aplicar por decreto de capitales. Todas. Ejemplo, recuerden en 2000 cuando se dio el presidente Santos, en el 2010, inmediatamente registró ley estatutaria de educación. Y recuerden que se conformó un movimiento estudiantil que llamó la MANE, Movimiento Ampliado Nacional Estudiantil, y se tomaron la Plaza de Bolívar. Entonces, ¿para qué la tomaron? Para esto. Abajo la ley 100, que derogue la ley 100. Santo neoliberal, gritería. Esa masa no se comportó como poder constituyente primario. Esa masa no fue a desarrollar allá. Todos esos muchachos, el artículo 40, léelo María, el artículo que deja la mano. Claro que sí.
no fue con conciencia política, es decir, constitución política. Si aquí no dice constitución religiosa, ni química, ni física. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Hasta ahí. Todo ciudadano tiene derecho a participar, 3 verbos: conformación, ejercicio y control del poder político. Yo creo que ese es el objetivo de este diplomado, que salgamos en calidad de poder constituyente primario, y el poder constituyente primario es el pueblo. Hay una individualidad, que yo puedo ser poder constituyente primario, un niño puede ser poder constituyente primario, cuando el niño va y presenta la tutela, como ocurre en Caldas. Un niño de 7 años presentó una tutela porque estaba haciendo un dibujo. El papá era profesor de la Universidad de Caldas, le gustó el dibujo, publicó el libro con la carátula del dibujo del libro, pero la editorial no puso la autoría intelectual del niño. Entonces el niño puso la tutela y el juez de Manizales dijo que ese niño no tenía conciencia de lo que es un derecho humano, no la aceptó. Y después llegó a la corte se revoca la acción de tutela, y si un juez ve a un niño que entra al despacho balbuceando y hace el esfuerzo por entender qué quiere el niño, el juez tiene que recibirle la acción de tutela. En ese momento el niño es sujeto, poder. Pero si yo voy a tirar una bomba, voy a salir con un rifle, puede ser un acto terrorista, un acto revolucionario, y puede ser un acto del pueblo que uno no debe meterse con todo el sentido del pueblo, que ellos saben cuando necesitan la revolución, cuando la hacen y cómo la hacen. Pero como estamos en un escenario constitucional, es un escenario de paz y de no violencia, y en ese sentido la fortaleza no la da la unidad respecto a esos propósitos. Entonces, Estados Unidos, digo, aprueba todo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y ese derecho internacional humanitario y derechos humanos, ese es el fruto de toda la intelectualidad de la humanidad, del movimiento de mujeres, que fue muy fuerte en la Revolución Francesa. El discurso más notorio en la Revolución Francesa de 1789 fue el de la delegada de las prostitutas. Las prostitutas en 1789 se fundaron y llevaron su representante al discurso en la Revolución Francesa. Entonces, el planteamiento que hacen ellos, recogiendo toda esa historia constitucional, es: atraigan el mercado internacional. Entonces coloquen ahí poesía, cosas muy bonitas, por lo menos el derecho, los derechos de la mujer, los derechos del niño primero, porque en la parte orgánica vamos a colocar el presidencialismo desde la cabeza. Entonces con el presidencialismo no va a aplicar la parte filosófica. Entonces somos una aristocracia desobediente. ¿Y por qué, hombre, vamos a violar la Constitución? Ese pueblo que se va a enterar que se le está violando la Constitución. Ese es un pueblo analfabeto e ignorante. Ese pueblo no conoce la Constitución. Te pregunto, ¿están equivocados? ¿Es cierto? Es cierto, completamente. No conoce la Constitución. Entonces, ahora ya entramos al debate. Lo que es una Constitución, tenemos que ubicarnos en el año de 1860 en Prusia, Alemania. En Alemania, Bismarck, en una crisis de Alemania, cuando Prusia no era Alemania y no Prusia, y ahora es Alemania. Entonces había 2 corrientes filosóficas muy marcadas, el marxismo y la Salle. Marx decía que es un envolante para el proletariado desviarlo hacia una constitución, que el proletariado tiene que tomarse directamente el poder. Y ensayó toda esa fórmula, se tomó con la Comuna de París, se tomó el poder, pero ya saben ustedes muy bien que fue un baño de sangre y fracasó. Entonces viene abriéndose campo la posición de La Salle en el libro, que es una constitución, lo bajan por internet o se consigue a cualquier libro sin movilizar. ¿Qué es una constitución? Y fueron 2 conferencias de La Salle para la clase obrera. ¿Qué es una constitución? Entonces, es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué es una constitución? Entonces, hoy que se abre la constituyente, desde ya, en este proceso constituyente,
el pueblo colombiano exige en cada vereda, en cada barrio, en cada cuadra, este grupo puede sacar una manifestación, porque acaban de leer el 40. Tenemos la obligación de sacar un manifiesto a este grupo, publicarlo, el desarrollo del artículo 40, porque en el artículo 3 somos soberanos. Entonces, ante la propuesta de Asamblea Constituyente, hacemos un llamado para que los requisitos sean los siguientes. Primero, que el gobierno cumpla con el artículo 41. ¿Quién lo lee? Obvio que este va a cumplir con él, ya lo está haciendo. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la institución cívica. Instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principales de los principios y valores de la participación ciudadana. Entonces, este evento de hoy, ¿qué es? ¿Químico, religioso? ¿Qué es esto? Un evento político. A ustedes verán si cambiamos el orden del día y pasamos a discutir si vamos a ser conservadores, comunistas, islámicos, liberales. Eso es lo que están haciendo, y me hagan perdonar el pacto histórico, que fui a la primera reunión, porque yo nunca he creído en elecciones, yo creo en Camilo. En Colombia el que escruta elige. Las elecciones son una farsa y el Congreso es un yombo, es una mentira. Eso es un coco vacío por dentro. Ahí lo está viendo. Entonces, es emprender la formación política constitucional. Requisitos. Primero, que el gobierno inicie en todo el país la conformación de diplomados, y puede decirse, tal como lo estaba haciendo el grupo. Aquí la escuela de formación política, nuevos liderazgos. Eso puede redactarse ya y mandarse a la prensa. Y mandarse a la prensa, es constitucional. Lo que pasa es que ¿por qué no lo hacemos? Con muchos aspectos. No es solo que no hayamos leído, por eso es que no lo hacemos. Porque en términos del psicoanálisis, nuestro inconsciente es el discurso del abuelo, del padre, del tío, del párroco, de toda esa gente que no ha dado el salto a la Carta 91. Hay un señor que llama, un programa de radio, ¿Fernando qué? Él dice, esta carta es una telegia. Volvamos a la Carta del 86. Entonces hay que poner la condición de que primero vamos a iniciar un proceso de formación política. Nos adherimos a la propuesta presidencial, pero con los siguientes requisitos para evitar los procesos dominantes que engendraron 14 constituciones del siglo XIX y la de 1991. Consenso de base. Autónomamente vamos. Primero y segundo, no permitiremos que ninguna norma de la parte filosófica sea derogada, porque la parte filosófica es todo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y se enteraron cuando se firmaron los acuerdos de paz que dijeron muy claras las partes allá en el Teatro Colón en ese agosto del 2017. Hemos vinculado los acuerdos de paz al bloque de constitucionalidad. Entonces, señores, los acuerdos de paz llaman derecho procesal constitucional, y es la primera vez en el país donde se expide una normatividad para aplicar la Constitución al interior de la comunidad y en todas las entidades territoriales. Es derecho procesal constitucional, los acuerdos de paz. Entonces, nos vamos a integrar al proceso constituyente. Primer requisito, cumplimiento con el artículo 41 para que podamos desarrollar el 40. Segundo requisito, segundo requisito, el gobierno fomentará las organizaciones populares proconstituyentes.
Segundo requisito, y debe tirarse. Multiplicar. Y si la dirección de Bogotá lo acepta, pues entonces que nos recoja, pero que tomemos la iniciativa de nosotros en la redacción del comunicado. En consideración a que en el día de ayer, esto y esto y esto, y que la Carta Política desarrolla esto, y que estamos en un diplomado para formarnos como Poder Ejecutivo Primario, apoyamos la Constitución, el proyecto del constituyente, pero con los siguientes requisitos. Primero, una amplia difusión de la Constitución, una metodología pedagógica, una guía metodológica para la pedagogía constitucional, en todas partes. Es decir, y ahí tendríamos que revisar eso de formar líderes, es formar formadores de la Constitución. Es decir, que quien aquí asumió la Constitución se convierta en un pedagogo, en un docente, en la conversa, donde sea. No, porque es que no les gusta. ¿Cómo les nombra la pedagogía, por ejemplo, los profesores de primaria? Es que el analfabeta es refractario al saber. Pero quienes estuvieron aquí en la Comuna 10, en esa escuela que hubo, recordarán una señora del barrio El Chagualo. Profe, qué pena. Una señora del barrio El Chagualo que llegó a clase y dijo: qué pena interrumpirlos, pero vea, les traigo la buena noticia que me compré. No sé si aquí hay algunos 30 o 20 constituciones. Me reuní con la comunidad del barrio El Chagualo y vamos a estudiar la Constitución todos los jueves. Entonces, con lo que tú dices lo hay, pero hay gente que está. Aquí hay un abogado ya muy famoso, Albeiro Sánchez. Albeiro empezó estos cursos y terminó derecho al servicio del desarrollo de la Constitución. Y ha ganado a ese consejo y a ese municipio todas las demandas de la comunidad para hacer política. Entonces, primer requisito. Segundo requisito. Segundo requisito. Perdón, un momentico, termino y damos ya campo a la segundo requisito, que el gobierno fomente la organización del pueblo en los términos del artículo 103 y 104 de la Constitución. Tercero. ¿Cuál artículo? 103 y 104. Tercero. Que se respetarán las unidades territoriales según el mandato del artículo primero que habla de la autonomía de ellas, autonomías territoriales, y que en cada entidad territorial se fomente la constitución, el proyecto constituyente del respectivo barrio, de la respectiva vereda. En Belén, saben ustedes que en el último año apenas se vino a una especie de quietud la Asamblea Constituyente de Belén, que es la más notoria. Hasta 10 años estuvo sesionando la Asamblea Constituyente de Fredonia, donde la mayoría eran mujeres. Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverri Mejía convocaron a todos los pueblos de Antioquia a la Constituyente de Antioquia. Y lo reemplazó otro gobernador que totalmente enemigo de los procesos democráticos y dijo: quien me hable de constituyente como alcalde, pues no tendrá participación en regalías. Y acabó con las 125 constituyentes. Ya tenemos experiencia de convocar a constituyentes. Entonces, que el pueblo es el que convoca. Ese es el otro requisito. Cuarto, que la fuerza pública cumplirá su mandato constitucional de protección a la sociedad civil, para que sus más representativos tengan la facilidad de promover ese proyecto de reforma constitucional. Entonces yo creo que lo que les planteé es, y se dice ese paréntesis, porque miren ustedes que esa convocatoria, Petro puede convocar a la constituyente, jurídicamente, y debe hacerlo, pero no lo debe hacer éticamente para no echarse toda esa gente y tratarlo de faltón o de torcido.
Vean, dijo que iba a convocar. Convocamos el pueblo. ¿Quién lo ha dicho? Este proyecto lo defiende es el pueblo, no yo. Comprendiendo la Constitución de la República de Colombia. Un compromiso de todas y todos los colombianos. Por la ignorancia, nos han derrotado más que por la fuerza. Simón Bolívar.